Ella fregaba los pisos cuando escuchó esos pasos amenazantes, bajando hacia ella. «Esta noche tocarás para la alta sociedad», ordenó con malicia. «Que vean qué talentosa es mi sirvienta». No tenía idea del genio que estaba a punto de liberar. Suscríbanse al canal, denle me gusta a este video y comenten desde qué ciudad nos están viendo. Valentina Solís se encontraba en sobre el suelo de mármol Carrara, lustrando cada baldosa con la meticulosidad de alguien que no puede permitirse el más mínimo descuido. La hacienda de los Montemayor Villarreal se alzaba como un palacio europeo trasplantado al corazón de México, lámparas de cristal veneciano, que costaban más que lo que una familia ganaría en toda una vida, lienzos de pintores reconocidos mundialmente adorando cada muro y aquel piano de cola vienes que ella aparentaba desconocer cada vez que lo hacía. 5 años, 5 eternos años limpiando, guisando, atendiendo, convirtiéndose en un fantasma dentro de aquella residencia. 5 años, fingiendo jamás haber tenido otra existencia, simulando nunca haber sido alguien diferente. El uniforme negro con detalles blancos se había transformado en una armadura, un caparazón que la resguardaba del exterior, pero que simultáneamente la aprisionaba en su nueva realidad. Valentina. La voz perforó la quietud matutina como una daga bien templada. No requería voltear para reconocer que era Maximiliano Montemayor Villarreal, descendiendo por la escalinata principal, con esa cadencia calculada que reverberaba por toda la mansión. En 5 años había desarrollado la habilidad de identificar cada temperamento del señor de la casa únicamente por el repiqueteo de sus zapatos de cuero italiano contra el suelo. Esta mañana había algo peculiar, algo que provocó que se le formara un nudo en el estómago. A sus órdenes, señor Montemayor Villarreal se irguió gradualmente, enjugándose las palmas en el mandil antes de girar hacia él. Maximiliano permanecía inmóvil frente a los colosales ventanales que ofrecían panorámica hacia los jardines magistralmente diseñados de la finca. A los 46 años, emanaba esa distinción aristocrática heredada de generaciones de abolengo, descendiente de un linaje, que se remontaba a los primeros encomenderos de la Nueva España. Melena plateada peinada impecablemente hacia atrás, smoking confeccionado por los mejores sastres europeos, que seguramente valía más que todo lo que Valentina podría ahorrar en una década, y esa aureola de supremacía que llevaba como una diadema invisible. «En unas horas tendremos una recepción extraordinaria», pronunció, sin dignarse a mirarla, magnates internacionales, cónsules, personalidades destacadas del mundo cultural, individuos capaces de edificar o aniquilar trayectorias con un simple comentario. Valentina confirmó con un gesto familiarizada completamente con el protocolo. Durante 5 años, había sido testigo de incontables Suárez semejantes. Invariablemente se mantenía entre bastidores, distribuyendo licores premium, retirando vajillas de porcelana fina, siendo eficiente, sin resultar perceptible. Así prefería las cosas. Pasar desapercibida era seguro. «Requiero que esta velada resulte impecable», Maximiliano prosiguió, finalmente rotando para examinarla. Existía algo inusual en su expresión, un brillo que ella no conseguía interpretar. «Estos personajes deben constatar que no soy meramente un industrial próspero, sino un caballero de refinamiento cultural, alguien que venera las manifestaciones artísticas superiores». El pulso de Valentina comenzó a acelerarse. Reconocía esa entonación, esa metodología de rodear un asunto antes de asestar el golpe definitivo. 5 años habían bastado para descifrar las señales de alarma. «Tienes conocimientos pianísticos». No constituía una interrogante. Era una afirmación gélida que provocó que la sangre se le congelara en las venas. Durante 5 años, Valentina había sido extremadamente precavida para jamás exhibir sabiduría musical. Nunca se aproximó al fastioli cuando había presencia humana cercana. Jamás cantureó melodías. Nunca permitió que se filtrara algo que pudiera delatar quién había sido antes de que su universo se desplomara. Apenas lo básico. «Señor, ¿se las arregló para mentir?», la voz emergiendo más débil de lo deseado. Maximiliano esbozó una sonrisa, pero fue una mueca desprovista de cordialidad, semejante a la de un felino que acababa de acorralar a su víctima. «No te atrevas a engañarme, Valentina. Conozco perfectamente tu identidad. Sé tu procedencia. Sé aquello que perdiste». El cosmos que la rodeaba pareció tambalearse. Las extremidades se le debilitaron. El corazón se disparó descontroladamente. ¿Cómo estaba enterado?
¿Cómo podía poseer información sobre cosas que ella jamás había revelado a alma viviente? Misterios que atesoraba como reliquias sepultadas. Esta noche, durante el banquete, ejecutarás piezas para mis huéspedes. Se acercó tanto que ella pudo detectar la fragancia parisina que empleaba, un aroma que probablemente equivalía al sueldo que ella percibía en 8 meses. Porteras tu atuendo de servicio naturalmente. Deseo que todos aprecien cuán exquisito soy, incluso en la selección de mi personal doméstico. Valentina entreabrió los labios para objetar, pero ningún sonido brotó. Las palabras quedaron atrapadas en su laringe, entremezcladas con años de vejación silenciosa, con el terror permanente de perder la única ocupación que había logrado obtener cuando todo se vino abajo. No existe posibilidad de debate. Maximiliano alzó la mano, interrumpiendo cualquier tentativa de réplica. Interpretarás algo clásico, algo que estas figuras reconozcan y estimen. Chopin tal vez, o Rachmaninoff, y lo ejecutarás magistralmente, Valentina. De manera sublime. Hizo una pausa estratégica, permitiendo que la variedad de sus palabras flotara en el ambiente como una amenaza tangible. Porque si no lo interpretas adecuadamente, si me ocasionas bochorno ante mis invitados, puedes buscar otra colocación el lunes al amanecer, y ambos sabemos cuán arduo será hallar a alguien dispuesto a emplear a una mujer carente de referencias, sin vínculos familiares, sin horizontes. El ultimátum resonó por el salón como un disparo de cañón. Valentina sabía que no estaba faroleando. Maximiliano Montemayor Viral, jamás fanfaroniaba. Era hombre de palabra única, glacial y calculadora. Y ella, verdaderamente, no tenía refugio alguno. Carecía de familia. Los últimos parientes habían perecido 2 años antes, llevándose consigo la postrera conexión que la vinculaba a un pasado mejor. No poseía ahorros. Cada peso que percibía se destinaba a subsistencia básica y al pago de las deudas heredadas. Ya no conservaba las relaciones que una vez mantuvo en el ámbito musical. ¿Comprendido, señor? Magnífico. Su sonrisa se expandió, revelando dentadura perfecta que contrastaba con la frialdad de su mirada. Y Valentina, quiero que asimiles algo fundamental. Aquí no eres una artista. Eres mi empleada. Una empleada que casualmente posee habilidades pianísticas. No lo olvides jamás. Abandonó el recinto con idéntica prepotencia con que había ingresado, dejando a Valentina sola, con el piano que aseaba cotidianamente, pero nunca tocaba. Se aproximó al instrumento magnífico, deslizó los dedos temblorosos sobre las teclas sin ejercer presión. El fazioli siempre permanecía afinado a la perfección. Un especialista acudía mensualmente para su mantenimiento, pero nadie lo tocaba jamás. Era simplemente una pieza ornamental costosa, como todo lo demás en aquella residencia. Valentina contempló el salón principal, con su mobiliario importado directamente de Italia, sus obras maestras auténticas, sus tapices orientales que valían fortunas. Todo resultaba perfecto, costoso, imponente y hueco, como la existencia que Maximiliano había construido para sí mismo. Rememoraba cuando arribó allí 5 años atrás. Se hallaba desesperada sin recursos, sin alternativas. La entrevista había resultado breve y extraña. Maximiliano había formulado preguntas peculiares sobre su historia, sobre música, sobre formación académica. En aquel momento creyó que era simplemente un hombre adinerado y excéntrico, deseoso de conocer si la empleada poseía alguna cultura. Ahora comprendía que él sabía desde el primer día quién era ella. El resto de la mañana transcurrió como una bruma espesa. Valentina ejecutó sus labores mecánicamente, supervisó la llegada de los arreglistas florales, coordinó con los meseros contratados, verificó cada pormenor de la ornamentación. Pero su mente vagaba en otra dimensión, viajando temporalmente hacia una época en que los pianos no representaban obstáculos que esquivar durante la limpieza, sino extensiones de su propio espíritu. Evocaba los años en el Conservatorio Superior de la Ciudad de México, cuando sus manos se deslizaban por las teclas, con la seguridad de quien nació para ello. Recordaba a los catedráticos que proclamaban que tenía un destino radiante por delante, a los condiscípulos que la envidiaban, a los auditorios donde había ejecutado para audiencias embelesadas. Recordaba a sus progenitores, asistiendo religiosamente a cada recital, derramando lágrimas de orgullo desde la primera fila. Y recordaba la
la llamada telefónica que trastocó todo, el hospital donde se despidió de sus padres, el sepelio doble que consumió sus ahorros, el descubrimiento de las deudas que ellos le habían ocultado, los ensueños que expiraron junto con ellos. A las 4 de la tarde, comenzaron a arribar los proveedores para la celebración. Valentina supervisó la instalación del equipo de audio, el arreglo de las mesas, la preparación de la barra de bebidas. Todo debía resultar impecable para causar impresión en los huéspedes de Maximiliano. Conocía perfectamente la trascendencia de estas reuniones para él. Eran donde sellaba transacciones multimillonarias, donde forjaba coaliciones políticas, donde ampliaba su red de influencias. Maximiliano apareció esporádicamente para impartir directrices y efectuar modificaciones de última hora, pero no volvió a mencionar el piano. No necesitaba hacerlo. La amenaza ya había sido lanzada, y ambos sabían que no existía retroceso posible. A las 6 de la tarde, Valentina ascendió a su modesta habitación en el cuarto piso para alistarse. El espacio era austero, pero acogedor, una cama individual, un ropero diminuto, una ventana que proporcionaba vista hacia la parte posterior de la propiedad. Era todo cuanto necesitaba, todo lo que podía costear con el salario que recibía. Se instaló en el borde del lecho y permaneció contemplando el uniforme negro con detalles blancos suspendido en el armario. En pocas horas, tendría que enfundarse esa vestimenta y exponerse ante docenas de desconocidos prósperos. Tendría que ejecutar música que una vez adoró como diversión para personas que probablemente la percibirían como una rareza exótica. Pero quizás, solamente quizás, lograría tocar genuinamente otra vez. Aunque fuera bajo circunstancias degradantes, aunque fuera para satisfacer el ego despiadado de Maximiliano, sus manos añoraban tanto las teclas que incluso aquello parecía preferible a la nada. Valentina tomó una ducha prolongada, procurando relajar los músculos contraídos por la tensión. Se peinó la cabellera cobriza en un moño sobrio y elegante. Aplicó un maquillaje discreto que resaltaba sus ojos color miel sin atraer excesiva atención. Se enfundó el uniforme que tanto aborrecía, pero que sabía la hacía lucir exactamente como Maximiliano deseaba. Una empleada talentosa que él podía exhibir como galardón. Cuando descendió al piso principal a las 8 de la noche, la fiesta ya se desarrollaba plenamente. Los primeros invitados arribaban en vehículos de lujo. Maserati, Jaguar, algunos, Rolls Royce, entregados a los valet en la entrada circular de la mansión. Caballeros de frac y damas de vestidos de alta costura atravesaban el vestíbulo principal hacia el salón, donde meseros ofrecían champaña Don Perignon y bocadillos elaborados por el chef más reconocido del país. Valentina observó todo desde la penumbra, como invariablemente hacía. Reconoció algunos semblantes de las publicaciones de sociedad, empresarios poderosos, políticos influyentes, celebridades menores que orbitaban alrededor del poder económico. Era el tipo de celebración donde se concretaban acuerdos millonarios entre el plato principal y el postre, donde trayectorias se construían o se demolían, con una palabra murmurada en el oído apropiado. Y esta noche, ella formaría parte del espectáculo. Los huéspedes que llegaban eran precisamente el tipo de personalidades que Maximiliano deseaba impresionar. Valentina reconoció algunos rostros célebres. Se encontraba presente el embajador de Francia, que había llegado a México especialmente para algunos negocios gubernamentales. También distinguió a la esposa de uno de los productores cinematográficos más importantes, una mujer que ya había compartido mesa con Penélope Cruz en Cannes y que coleccionaba artistas como quien colecciona mariposas. Valentina, una voz la convocó. Era Mercedes, la gobernante principal, una mujer de 60 años que elaboraba para los Montemayor Villarreal desde hacía más de 15 años. El señor requiere que circules entre los invitados ofreciendo los canapés de autor, pero me comentó que hoy tienes una presentación especial. Valentina deglutió con dificultad. Así es, desea que ejecute piano para los huéspedes. Mercedes frunció el entrecejo evidentemente sorprendida. En 15 años trabajando en aquella casa, jamás había presenciado que algún empleado fuera utilizado como entretenimiento. ¿Sabes tocar? Algo, la misma falsedad de siempre, que se tornaba progresivamente más difícil de sostener. Bueno, en cualquier caso, te percibo nerviosa. Respira hondo. El señor puede ser exigente, pero los invitados generalmente son corteses. Si tan solo fuera eso, reflexionó Valentina.
El problema no residía en los invitados. El problema radicaba en que tendría que tocar nuevamente después de 5 años de silencio obligado, frente a personas que no tenían la menor idea de quién era realmente. La cena se inició a las 9:30. 5 tiempos elaborados preparados por el chef Philippe, que ya había cocinado para jefes de Estado y magnates internacionales, vinos de bodegas selectas, algunos con precios superiores al salario anual de Valentina, conversaciones animadas sobre inversiones, arte contemporáneo, política internacional y rumores del mundo de la élite. Valentina colaboró en el servicio, manteniendo el semblante neutral mientras captaba fragmentos de diálogos fascinantes y simultáneamente superficiales. Alguien comentaba sobre una subasta donde una escultura de Fernando Botero se había vendido por 40 millones. Otro grupo debatía las tendencias más recientes del mercado inmobiliario en Punta Cana. Una mesa completa se entretenía con anécdotas sobre una fiesta exclusiva en un yate en Acapulco, donde hasta Luis Miguel había hecho acto de presencia. «Este postre está sublime», comentó una de las invitadas, una socialité argentina casada con un emperador de la soja. «Philippe verdaderamente se ha superado. Maximiliano, siempre logras conseguir a los mejores talentos». «Profeso la excelencia», Maximiliano respondió alzando la copa de vino. «Y precisamente hablando de excelencia, tengo una sorpresa excepcional para ustedes en esta velada». El estómago de Valentina se contrajo violentamente. La hora había llegado. Los comensales que se congregaban eran precisamente el calibre de personalidades que Maximiliano ansiaba deslumbrar. Valentina identificó varios semblantes reconocidos. Se hallaba presente el cónsul de Italia, quien había arribado a México expresamente para ciertos acuerdos comerciales con el sector privado. También percibió a la consorte de uno de los directores de orquesta más prestigiosos, una dama que ya había compartido escenario con Andrea Bocelli en La Scala y que patrocinaba jóvenes talentos como quien invierte en obras de arte. «Qué fascinante», Maximiliano expresó una de las huéspedes, una aristócrata española casada con un magnate petrolero, una empleada concertista. «Eso es, digamos, innovador». «¿Dónde la descubriste?», inquirió la esposa del productor cinematográfico, con ese matiz ligeramente condescendiente que emplean los adinerados cuando fingen interés por curiosidades. «En alguna academia musical para personal doméstico». Risas discretas reverberaron por el salón. Valentina, que se encontraba recogiendo platos en una mesa próxima, sintió que el rostro le ardía de vergüenza. Cada palabra constituía una puñalada en su dignidad. «Valentina, ven acá», Maximiliano pronunció, gesticulando en su dirección. Valentina respiró profundamente y comenzó a caminar entre las mesas. Cada paso parecía resonar como un trueno en el salón que había quedado relativamente silencioso. Podía percibir docenas de miradas curiosas clavadas en ella. Podía escuchar susurros, comentarios murmurados, algunas risitas ahogadas. «Qué entretenido», murmuró una de las damas. «Espectáculo doméstico. Espero que al menos sea competente». «Maximiliano siempre ha sido excéntrico», comentó otro invitado. «Recuerdo una celebración donde contrató a un virtuoso del violín que había tocado para la familia real española». «Al menos un violinista es un profesional», rebatió alguien. «Esto es más como un concurso de talentos amateur». Cada observación representaba una humillación adicional. Pero Valentina mantuvo el semblante imperturbable. 5 años de labor doméstica le habían enseñado a tragar el orgullo y soportar indignidades. Pero esto era diferente. Esto tocaba la parte más profunda y dolorosa de su historia. Llegó hasta el piano y sus manos temblaron cuando levantó la tapa. El Fastioli era una obra maestra, un instrumento que ella conocía íntimamente después de 5 años limpiándolo diariamente. Sabía cada detalle de la madera pulida, cada tecla, cada pedal. Era un piano superior a muchos en los que había tocado profesionalmente. Valentina se instaló en el banco acolchado y por un momento quedó paralizada. Sus manos se cernían sobre las teclas, temblando visiblemente. Podía sentir todas las miradas clavadas en ella. Podía oír las respiraciones contenidas, el tintineo discreto de cubiertos, siendo depositados en los platos. «¿Algún inconveniente, querida?», preguntó la aristócrata española, el tono cargado de falsa preocupación. «Nervios escénicos, más risas discretas, más humillación. Quizás no sepa tocar realmente», susurró alguien lo suficientemente alto para ser escuchado.
Sería embarazoso. Maximiliano permanecía de pie junto al piano, los brazos cruzados, una sonrisa de satisfacción cruel en el rostro. Había conseguido exactamente lo que deseaba: transformar a Valentina en el espectáculo de la noche, en la curiosidad exótica que sus invitados recordarían durante semanas. «Vamos, no tenemos toda la noche», dijo la voz cortante. Valentina cerró los ojos y respiró hondo. Por un momento, intentó transportarse a otro lugar, otro tiempo. Recordó a su padre enseñándole a tocar no solo con las manos, sino con el corazón. Recordó a su madre diciéndole que la música verdadera proviene del alma, no de la técnica. «Toca algo que reconozcamos», dijo el cónsul italiano, claramente impaciente. «Chopin, tal vez. O Debussy». Cuando Valentina abrió los ojos, algo había cambiado. Las manos dejaron de temblar, los hombros se enderezaron, posicionó los dedos sobre las teclas y por un instante que pareció durar una eternidad, el salón quedó en completo silencio. Entonces comenzó a tocar. Las primeras notas del nocturno en mi bemol mayor de Chopin emergieron del piano como gotas de plata líquida, cada sonido perfectamente articulado, cada frase musical construida con una precisión que hizo que hasta los más escépticos dejaran de masticar. Pero no era solo ejecución técnica correcta, era algo mucho más profundo, mucho más real. Era Valentina Solís, la niña prodigio que estudió en el Conservatorio Superior de la Ciudad de México, que tocó para audiencias de miles, que una vez fue llamada la nueva promesa del piano latinoamericano por la revista Proceso, finalmente regresando a casa. El sonido que emanaba del piano no era lo que nadie esperaba. Las conversaciones cesaron una por una, como velas siendo apagadas por el viento. Primero fue la mesa más cercana, donde un grupo de empresarios se detuvo en medio de una discusión sobre petróleo. Después la mesa del fondo, donde las esposas de los millonarios interrumpieron los comentarios maliciosos. En cuestión de segundos, 50 personas estaban en silencio absoluto. Valentina ya no se encontraba en el salón de la Hacienda Montemayor Villarreal. Estaba de regreso en el conservatorio, a los 21 años, cuando el mundo entero parecía posible y la música era su idioma natal. Sus dedos danzaban por las teclas con una facilidad que hacía parecer que el piano era parte de su propio cuerpo. El cónsul italiano, que, segundos antes, estaba impaciente, ahora se había inclinado hacia adelante en su silla, los ojos fijos en las manos de Valentina. Había crecido en Roma, escuchando a los mejores pianistas del mundo en los salones de la capital. Reconocía la maestría cuando la veía. La esposa del productor cinematográfico sintió lágrimas comenzar a rodar por su rostro. No podía explicar por qué, pero aquella música estaba removiendo algo muy profundo dentro de ella, algo relacionado con sueños que ella misma había abandonado años atrás para casarse con dinero. Maximiliano, que estaba junto al piano con la sonrisa presuntuosa en el rostro, comenzó a sentir una inquietud creciente. Aquello no estaba saliendo como había planeado. La idea era que Valentina tocara una melodía simple, arrancara algunos elogios condescendientes y mostrara cuán sofisticado era por tener una empleada talentosa. Pero lo que estaba ocurriendo era completamente diferente. Dr. Alessandro Rossini, un crítico musical italiano que estaba visitando México, se levantó lentamente de la mesa donde estaba sentado. Era un hombre de 75 años, cabello completamente blanco, que había presenciado a los mejores pianistas de Europa a lo largo de 5 décadas de carrera. Comenzó a caminar hacia el piano, atraído por una fuerza magnética que no podía explicar. Otros invitados hicieron lo mismo. Un círculo comenzó a formarse alrededor de Valentina, personas aproximándose como si estuvieran presenciando algo sagrado. El sonido de tacones en el mármol se detuvo completamente. Hasta los meseros habían abandonado las bandejas para escuchar. Valentina pasó del nocturno al estudio Opin X93 en Mi mayor de Chopin, sin siquiera percibir el cambio. Su memoria muscular había tomado el control y estaba tocando las piezas que conocía de memoria desde la adolescencia. Pero no era solo ejecución técnica. Estaba contando una historia con cada acorde, cada pausa, cada crescendo. Era la historia de su propio viaje, la pérdida, el dolor, los años de silencio forzado, y ahora, finalmente, el reencuentro con su verdadera identidad. «Dios mío», susurró la aristócrata española, la misma que minutos antes había hecho bromas sobre entretenimiento doméstico.
Ahora tenía los ojos humedecidos, sosteniendo una copa de champaña que había olvidado por completo. Ella es extraordinaria. Thomas Richardson, uno de los mayores inversionistas británicos presentes, conocido por su frialdad absoluta en los negocios y por nunca demostrar emoción en público, tenía lágrimas corriendo por el rostro. Había crecido en Londres, hijo de una familia de la alta sociedad que lo llevaba regularmente al Royal Opera House. Había escuchado a Elton John tocar personalmente en eventos privados, pero lo que estaba presenciando ahora era diferente. Era música que tocaba el alma de una manera que había olvidado que fuera posible. La música de Valentina subía y bajaba como olas del océano, ora suave como una brisa de verano, ora intensa como una tormenta. Había cerrado los ojos nuevamente y estaba completamente perdida en su propio arte. Sus manos se movían con una fluidez que hipnotizaba a quien observaba cada movimiento preciso, pero al mismo tiempo lleno de pasión pura. Maestro Eduardo Villanueva, un famoso director de orquesta mexicano que estaba en el país para una serie de conciertos con la Orquesta Sinfónica Nacional, se aproximó al piano con una expresión de completo asombro. Había dirigido orquestas en el Palacio de Bellas Artes, había trabajado con los mejores solistas del mundo, pero raramente había presenciado una interpretación tan emocionalmente rica como aquella. «Deténganse». La voz de Maximiliano cortó el aire como un látigo, pero su orden fue completamente ignorada. Ni siquiera Valentina apareció escucharlo. Continuó tocando como si estuviera en trance, perdida en su propia música. «Dije que se detengan». Maximiliano gritó más fuerte, el rostro rojo de ira y vergüenza. Algunas personas se volvieron para mirarlo con desaprobación clara, como si hubiera acabado de cometer un sacrilegio. «Doctor», Rossini se aproximó a Maximiliano, los ojos brillando con una intensidad que pocos habían visto en el crítico italiano. «No se interrumpe un talento de estos, joven», dijo. La voz baja pero firme, cargada de décadas de autoridad en el mundo de la música clásica. «Esta muchacha es un genio, un verdadero genio. Ella trabaja para mí», logró decir Maximiliano, pero las palabras salieron débiles en la autoridad habitual. «¿Trabaja como qué?», doctor Rossini preguntó, pero antes de que Maximiliano pudiera responder, el crítico sacudió la cabeza. «No importa. Lo que importa es que necesita estar en los escenarios de Europa, no en una casa particular sirviendo cenas». Valentina llegó al clímax del estudio de Chopin, sus manos volando por las teclas, con una técnica que hacía que hasta los músicos presentes contuvieran la respiración. La música crecía en intensidad emocional, cada acorde más poderoso que el anterior, construyendo hacia un final que prometía ser devastador. Lady Catherine Williams, esposa del embajador británico, se encontró pensando en la hija que había perdido en la infancia. Evitaba la música clásica desde hacía años, porque siempre la hacía recordar a la niña que adoraba el piano y que partió demasiado pronto. Pero de alguna manera la música de Valentina no estaba trayendo solo tristeza. Estaba trayendo también los recuerdos felices, los momentos dulces que había enterrado junto con el dolor. Un joven empresario tecnológico de Silicon Valley, que estaba visitando México para expandir sus negocios, se sorprendió completamente emocionado. Era un hombre acostumbrado a analizar todo a través de algoritmos y datos, pero no podía racionalizar lo que aquella música le estaba haciendo. Era como si estuviera decodificando emociones que ni sabía que poseía. El maestro Villanueva se aproximó aún más al piano, estudiando cada movimiento de las manos de Valentina. Como profesional, reconocía no solo técnica excepcional, sino algo mucho más raro: la capacidad de transformar notas en lenguaje emocional puro. Era el tipo de talento que nacía una vez por generación. ¿Dónde estudió? Susurró a Dr. Rossini. «No lo sé aún, pero lo averiguaré». El crítico italiano respondió sin quitar los ojos de Valentina. Cuando tocó las últimas notas del estudio de Chopin, la transición hacia su siguiente selección fue tan suave que pareció natural como respirar. Comenzó a tocar algo completamente diferente. No era música clásica conocida, sino una composición propia, algo que había creado en los momentos más oscuros de su exilio. La elección sorprendió incluso a Dr. Rossini. No era común que alguien intercalara composiciones originales en una presentación improvisada, especialmente alguien que supuestamente era solo una empleada doméstica, pero Valentina la estaba tocando como si fuera la cosa más natural del mundo. Más que eso,
Estaba contando una historia a través de la música, una historia de pérdida, lucha, resistencia y finalmente una esperanza cautelosa de redención. Maximiliano observaba la escena con horror creciente. Había perdido completamente el control de la situación. Lo que debería haber sido una pequeña humillación orquestada se había transformado en algo mucho mayor, mucho más poderoso. Valentina ya no era la empleada tímida que él podía manipular a voluntad. En aquel momento, frente a esas personas, era claramente una artista de calibre mundial y todos en el salón lo sabían. Margarito Sullivan, una renombrada periodista cultural estadounidense que se encontraba en México cubriendo la escena artística local, había sacado discretamente su teléfono y estaba tomando algunas notas. Ya había entrevistado a Yo-Yo Ma, había escrito perfiles sobre Lang Lang, conocía a los grandes nombres de la música clásica mundial y lo que estaba presenciando allí era material para un artículo que podría cambiar vidas. Esto necesita ser grabado, susurró a su esposo, un diplomático estadounidense. El mundo necesita conocer a esta mujer, la esposa del productor cinematográfico. Aún con lágrimas en los ojos, se acercó a Margaret. Estás pensando lo mismo que yo, ¿verdad? LAS Special. Más que especial, Margaret respondió, sin dejar de tomar notas. Es extraordinaria, por lo visto, completamente desperdiciada aquí. El embajador francés, que inicialmente había demostrado escepticismo, ahora estaba completamente absorto. Había crecido en París, frecuentando los mejores conservatorios y salas de concierto de Europa. Había escuchado pianistas famosos como Marta Argerich en presentaciones privadas, pero raramente había presenciado una interpretación tan visceral, tan honesta como aquella. Dr. Rossini se aproximó nuevamente a Maximiliano. Necesito saber todo sobre ella. ¿Dónde estudió? ¿Con quién? ¿Por qué está trabajando aquí? Esto es urgente. Ella es mi empleada. Maximiliano repitió, pero las palabras sonaban vacías ante la evidencia obvia de que Valentina era mucho más que eso. Su empleada es una artista de nivel internacional. Dr. Rossini replicó, la voz cargada de indignación mal contenida. ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo alguien con este talento está trabajando como doméstica? Maximiliano no tenía respuesta. La verdad era demasiado complicada para explicar en aquel momento, y cualquier mentira sonaría ridícula ante el obvio talento de Valentina. La balada de Chopin exigía todo de ella física y emocionalmente. Era una pieza que contaba una historia épica en 20 minutos, pasando por momentos de ternura extrema y explosiones de pasión arrolladora. Valentina la estaba ejecutando con una madurez que impresionaba hasta los músicos presentes. Thomas Richardson se acercó a su esposa, que también estaba llorando. ¿Cuándo fue la última vez que te emocionaste así con música?, le preguntó en voz baja. Nunca, ella respondió honestamente, nunca en la vida. El maestro Villanueva estaba tomando notas mentales sobre la interpretación de Valentina. Como director experimentado, podía visualizar cómo sería trabajar con ella, cómo sería moldear una interpretación conjunta, cómo sería tener una solista de ese calibre interpretando conciertos con su orquesta. Necesita tocar en Europa, murmuró a Dr. Rossini. Salzburgo, bien a Londres, el mundo necesita escucharla. Primero necesitamos entender cómo terminó aquí. Rossini respondió, aún observando cada movimiento de Valentina. Lady Catherine Williams se dirigió discretamente a una de las otras invitadas. ¿Conoces algo sobre el pasado de ella? ¿Sobre cómo llegó a parar aquí? Absolutamente nada, fue la respuesta. Maximiliano nunca mencionó que tenía una artista trabajando para él. Lo que nadie sabía era que Maximiliano había descubierto la identidad de Valentina a través de una investigación de antecedentes detallada que mandó a hacer cuando ella se postuló para el empleo. Sabía sobre sus estudios en el Conservatorio Superior, sobre sus presentaciones, sobre la tragedia que destruyó a su familia y su carrera, que había guardado esa información como un arma, esperando el momento adecuado para usarla, pero el tiro había salido por la culata de manera espectacular. Valentina llegó al movimiento final de su composición original, donde exigía que la pianista demostrara no solo técnica virtuosística, sino también una comprensión profunda de la naturaleza humana. Era música sobre triunfo conquistado a través del sufrimiento, sobre belleza que emerge del dolor, y Valentina estaba tocando como alguien realmente entendía esos conceptos, no solo intelectualmente, sino visceralmente.
Cuando tocó los últimos acordes de su composición, el silencio que siguió fue aún más profundo que el anterior. Era el tipo de silencio que solo ocurre después de algo trascendente, cuando las personas necesitan un momento para procesar lo que acababan de experimentar, para volver lentamente a la realidad. Dr. Rossini fue el primero en comenzar a aplaudir. No eran aplausos educados de evento social, eran aplausos genuinos, emocionados, el tipo de ovación que se da solo a artistas verdaderos. En segundos todo el salón explotó en aplausos. Thomas Richardson estaba de pie, aplaudiendo con lágrimas aún corriendo por su rostro. La aristócrata española aplaudía con una expresión de éxtasis, como si acabara de presenciar un milagro. El maestro Villanueva gritaba, «¡Brava!», en español, que era una ovación espontánea, visceral, el tipo de reacción que ocurre cuando un grupo de personas presencia algo que saben que recordarán por el resto de sus vidas. Valentina finalmente levantó los ojos del piano, y fue como despertar de un sueño profundo. Vio a todas esas personas aplaudiendo. Vio admiración donde antes había desprecio. Vio lágrimas de emoción genuina en los rostros. Y cuando sus ojos encontraron los de Maximiliano, vio algo que nunca había visto antes. Miedo absoluto. Había perdido el control de la situación completamente, y ambos sabían que no había vuelto atrás. Dr. Rossini fue el primero en acercarse a Valentina, que aún estaba sentada en el banco del piano, aturdida por la reacción de los invitados. El crítico italiano tenía lágrimas en los ojos, algo que muy pocas personas habían presenciado a lo largo de su prestigiosa carrera. «Signorina», dijo en italiano, luego se corrigió al español con acento marcado. «Perdón, señorita. Necesito hablar con usted urgentemente. Lo que acaba de hacer, esto no es talento común. ¿Dónde estudió? ¿Con quién? ¿Cómo es posible que esté aquí trabajando como?» Se detuvo, percibiendo la delicadeza de la situación, pero sus ojos brillaban con la intensidad de quien acababa de descubrir un tesoro perdido. Valentina miró instintivamente hacia Maximiliano, buscando permiso para responder, un reflejo condicionado por 5 años de sumisión, pero él estaba pálido, claramente en shock por el rumbo que habían tomado los eventos. Por primera vez desde que lo conocía, Maximiliano Montemayor Villarreal parecía vulnerable, casi frágil. «Conservatorio Superior de la Ciudad de México», respondió en voz baja, pero su voz fue escuchada por varias personas en el círculo que se había formado alrededor del piano. Un murmullo de sorpresa recorrió la pequeña multitud. El Conservatorio Superior era una de las instituciones musicales más prestigiosas de América Latina. No era lugar para aficionados o dilettantes curiosos. Era donde los mejores talentos del continente perfeccionaban su arte. ¿Cuándo se graduó?, preguntó el maestro Villanueva acercándose con interés profesional evidente. «No me gradué», Valentina dijo, aún más bajo. «Tuve que salir antes de completar mis estudios». Margaret O'Sullivan, que se había acercado también y estaba discretamente grabando la conversación en su teléfono. Como profesional experimentada, sabía reconocer una historia cuando veía una. ¿Por qué tuvo que salir?, Thomas Richardson preguntó, la voz aún embargada de emoción. Con un talento como el suyo debería estar tocando en las mejores salas de concierto del mundo. Valentina vaciló, sintiendo el peso de todas las miradas sobre ella. Contar su historia significaba exponer heridas que había pasado 5 años tratando de sanar, pero tal vez era hora de dejar de esconderse. «Mis padres murieron», dijo simplemente. «En un accidente. Tuve que regresar a casa para cuidar de mi abuela que estaba enferma. Las deudas eran muchas, los recursos se acabaron y su voz falló. Incluso después de todos esos años, aún era difícil hablar de aquel periodo». Lady Catherine Williams se acercó. Sorprendentemente, tomó la mano de Valentina. «Querida, lamento mucho tu pérdida. Pero lo que acabas de hacer aquí fue lo más hermoso que he escuchado en décadas. Fue trascendente», agregó la esposa del productor cinematográfico. «Me hiciste recordar por qué me enamoré de la música cuando era niña». Dr. Rossini estaba visiblemente agitado. «Signorina, escuche bien lo que voy a decir. Usted no puede continuar escondida aquí. Es casi un crimen contra el arte. Tengo contactos en Milán, en Viena, en Londres. Puedo presentarla a personas que pueden cambiar su vida». «Yo no sé si sería posible», Valentina respondió, mirando nerviosamente en dirección de Maximiliano.
¿Por qué no sería posible? El maestro Villanueva preguntó. Usted es libre, ¿no? ¿No está atada a ningún contrato exclusivo? La pregunta colgó en el aire como una acusación. Todas las miradas se volvieron hacia Maximiliano, que permanecía en silencio, claramente luchando para encontrar alguna manera de recuperar el control de la situación. Margarito Sullivan se acercó a Valentina con los ojos brillando de interés periodístico. ¿Puedo preguntar, ha estado tocando profesionalmente durante estos años? ¿Ha dado conciertos? No, Valentina negó con la cabeza. Hoy fue la primera vez que toqué desde. No pudo terminar la frase, pero no necesitaba hacerlo. El impacto de las palabras fue devastador. Una artista de ese calibre había estado en silencio durante años, desperdiciando un talento que claramente pertenecía a los escenarios del mundo. ¿5 años? Doctor Rossini preguntó, la voz cargada de indignación mal contenida. ¿No ha tocado en 5 años? Thomas Richardson se volvió hacia Maximiliano, con una expresión que rápidamente se estaba transformando de sorpresa en desaprobación. Maximiliano, espero que estés compensando adecuadamente a esta joven. Su talento vale mucho más que cualquier salario de empleada doméstica. Por supuesto, por supuesto. Maximiliano respondió automáticamente, pero la mentira era obvia para todos los presentes. La atmósfera en el salón estaba cambiando rápidamente. Los invitados que minutos antes veían a Valentina como una curiosidad divertida, ahora la miraban con respeto genuino y creciente indignación por la situación en que se encontraba. El embajador francés se acercó al grupo. Mademoiselle, si me permite pregunta, usted compone también, porque detecté algunas variaciones muy interesantes en su interpretación del Chopin. Un poco, Valentina admitió. Tengo algunas composiciones propias, pero nunca tuvo oportunidad de presentarlas. Doctor Rossini completó, la voz cargada de comprensión y frustración. Esto es una tragedia cultural. Margarito Sullivan había dejado de disimular y estaba abiertamente tomando notas. Valentina me daría una entrevista. Su historia necesita ser contada. El mundo necesita saber sobre usted. No sé si. Valentina miró nuevamente hacia Maximiliano, pero él parecía haber perdido completamente la capacidad de articular una respuesta coherente. Lady Catherine Williams tomó la mano de Valentina más firme. Querida, acabas de darnos un regalo invaluable. Esa música sanó algo en mí que ni sabía que estaba roto. Tienes una obligación con el mundo de compartir ese don. Ella tiene razón, concordó el maestro Villanueva. Talentos como el suyo aparecen una vez por generación. Esconderlo es casi criminal. La conversación fue interrumpida cuando uno de los meseros se acercó discretamente a Maximiliano y susurró algo en su oído. Él asintió rígidamente y se alejó del grupo por unos minutos, claramente tratando de recomponerse. Doctor, Rossini aprovechó su ausencia para acercarse más a Valentina. Signorina, necesito entender algo. He presenciado a los mejores pianistas del mundo. He escuchado a Andrea Bocelli en eventos privados. Escribí críticas sobre actuaciones de Marta Argerich. Presencié a Lang en sus primeros conciertos en Europa. Usted tiene algo que ellos tienen. No solo técnica, sino alma. Música que viene del corazón. Tiene razón, concordó Thomas Richardson. Puedo no ser músico, pero sé reconocer excelencia cuando la veo. Y lo que hizo aquí hoy fue arte puro. La esposa del productor cinematográfico se unió a la conversación. Querida, en Hollywood encontramos muchos talentos fabricados. Personas que son técnicamente competentes, pero no tienen esa chispa especial. Tú tienes esa chispa. Raro, es precioso y está siendo desperdiciado. Margaret O'Sullivan miró alrededor, asegurándose de que Maximiliano aún estuviera ocupado con el mesero. Valentina, ¿puedo hablar francamente? Su situación aquí es preocupante. Una artista de su calibre trabajando como doméstica no tiene sentido a menos que existan circunstancias muy específicas. ¿Sabe qué tipo de circunstancias? Lady Catherine preguntó frunciendo el ceño. Bueno, Margaret bajó la voz. A veces, personas talentosas quedan atrapadas en situaciones porque no tienen opciones, o porque alguien se está aprovechando de su vulnerabilidad. El grupo se quedó en silencio por un momento, procesando las implicaciones de las palabras de la periodista. ¿Está sugiriendo que
El embajador francés comenzó. Estoy sugiriendo que necesitamos entender mejor cómo una estudiante del Conservatorio Superior terminó limpiando casas en lugar de tocar en los escenarios donde debería estar. Margaret respondió diplomáticamente, pero con firmeza. Dr. Rossini asintió gravemente. Margaret tiene razón. Hay algo malo en esta situación y necesitamos corregirlo. Valentina se sentía simultáneamente tocada por la preocupación genuina de esas personas y aterrorizada por las posibles consecuencias. Durante 5 años, había aceptado su situación como un castigo merecido del destino, una forma de pagar por algún pecado desconocido. Pero ahora, viendo la reacción de esas personas a su talento, comenzaba a cuestionar si había sido justa consigo misma. Hay algo que necesitan entender, dijo finalmente, la voz más firme que antes. Yo no soy una víctima. Elegí quedarme aquí porque era más fácil que enfrentar el mundo allá afuera. Después de perder a mis padres, después de que todo se desmoronó, simplemente no podía imaginarme volviendo a los escenarios. Thomas Richardson negó con la cabeza. Querida, el trauma no es una elección. Que un talento como el suyo no debería ser enterrado por tragedias personales. Tiene razón, concordó Dr. Rossini. La música puede ser una forma de sanación, no solo para quien toca, sino para quien escucha. Vio el efecto que tuvo en todos nosotros hoy. En ese momento, Maximiliano regresó al grupo, el rostro aún pálido pero con una expresión de determinación forzada. Bueno, espero que hayan disfrutado la presentación de Valentina, pero ahora necesitamos volver a la fiesta. En realidad, Dr. Rossini lo interrumpió. Estábamos conversando sobre el futuro de la signorina Valentina. Necesita estar en los escenarios, no sirviendo cenas. Eso no es asunto suyo. Maximiliano respondió, tratando de recuperar su autoridad habitual, pero la voz salió demasiado tensa. Al contrario, Margaretto Sullivan dijo irguiéndose a su altura completa. Como periodista cultural, es exactamente mi asunto cuando veo talento siendo desperdiciado. Y como ciudadana, es mi obligación cuestionar situaciones que parecen desequilibradas. La tensión en el aire se estaba volviendo palpable. Los otros invitados habían comenzado a percibir que algo más serio estaba ocurriendo, y comenzaron a acercarse nuevamente. Maximiliano se dio cuenta de que estaba perdiendo no solo el control de la situación, sino potencialmente su reputación ante las personas más importantes de su red social y profesional, y todo por un piano que había obligado a Valentina a tocar para humillarla. El tiro había salido completamente por la culata. El silencio tenso fue quebrantado cuando el maestro Villanueva dio un paso adelante, posicionándose entre Maximiliano y el grupo que se había congregado alrededor de Valentina. Su postura era la de alguien acostumbrado a dirigir orquestas completas, y su voz portaba décadas de autoridad en el mundo musical internacional. Señor Montemayor Villarreal, dijo, el acento mexicano haciendo sus palabras aún más formales. Como músico profesional y alguien que ha dedicado su vida entera al arte, necesito hacer algunas preguntas directas. ¿Usted sabía del calibre del talento de esta joven cuando la contrató? Maximiliano vaciló por una fracción de segundo, demasiado prolongada. Yo sospechaba que tenía algún conocimiento musical. Sospechar es una cosa. Thomas Richardson intervino, cruzando los brazos. Pero lo que acabamos de presenciar no es algún conocimiento musical. Esta joven tiene técnica de concertista internacional. ¿Cómo terminó limpiando su casa? La pregunta resonó por el salón como un disparo. Otros invitados, percibiendo la tensión creciente, comenzaron a aproximarse. La fiesta se había transformado en algo completamente diferente de lo que Maximiliano había planeado. Margaretto Sullivan aprovechó el momento para presionar más. Valentina me dijo que no toca desde hace 5 años. 5 años, Maximiliano. Una artista de este calibre en silencio durante 5 años mientras trabaja como doméstica. ¿No te parece eso problemático? Problemático es una palabra suave, murmuró Dr. Rossini. En italiano nosotros llamamos a esto uno espreco criminal. Un desperdicio criminal. Lady Catherine Williams, que aún sostenía la mano de Valentina, se volvió hacia Maximiliano con una expresión que se había enfriado considerablemente. Querido, espero que tengas una explicación muy buena para esta situación, porque desde afuera parece que estás explotando a una persona en situación vulnerable.
Explotación es una palabra muy fuerte. Maximiliano intentó defenderse, pero su voz sonaba cada vez menos convincente. Es exactamente la palabra correcta. La esposa del productor cinematográfico replicó. En los bechándose de artistas en situaciones desesperadas, pensé que esto era más civilizado en México. El embajador francés, que había permanecido observando la situación con interés diplomático, finalmente se pronunció. Monsieur Montemayor Villarreal, como representante de Francia en México, debo decir que situaciones como esta pueden tener repercusiones desagradables. Francia tiene tratados culturales con México, y cuando descubrimos talentos siendo desperdiciados o maltratados, dejó la frase en el aire, pero la amenaza implícita era clara. Valentina, observando la creciente hostilidad dirigida hacia Maximiliano, sintió una mezcla extraña de satisfacción, compasión. Durante 5 años, él había controlado cada aspecto de su vida. Había usado su conocimiento sobre el pasado de ella como una herramienta de manipulación, pero verlo siendo acorralado por sus propios invitados era simultáneamente gratificante e incómodo. Por favor, dijo, su voz cortando a través de la tensión, no quiero causar problemas. Querida, Dr. Rossini se volvió hacia ella con una expresión paternal. Usted no está causando problemas. Está revelando problemas que ya existían. Margaret O'Sullivan asintió vigorosamente. Exacto. Que ahora que sabemos sobre usted, tenemos una responsabilidad. ¿Sería ético de nuestra parte simplemente irnos y dejar las cosas como están? Por supuesto que no, concordó Thomas Richardson. Valentina, necesitas entender algo. Lo que hiciste aquí hoy, esto cambió todo. No podemos simplemente fingir que no vimos, que no sentimos lo que tu música provocó en todos nosotros. La aristocrática española, que había permanecido relativamente callada durante la confrontación, finalmente se manifestó. Cherie, en Madrid conozco muchos patronos de las artes, personas que dedican fortunas enteras a apoyar talentos como el tuyo, pero nunca he visto talento real siendo, como dicen ustedes, enterrado así. El maestro Villanueva comenzó a caminar en círculos pequeños, claramente agitado. Esto es inaceptable, completamente inaceptable. Señorina Valentina, necesita venir conmigo a Europa. Tengo conciertos programados en el Festival de Salzburgo el próximo mes. Podría debutar como solista de mi orquesta. Espere, Dr. Rossini protestó. Primero necesita presentarse en Roma. Tengo contactos en la Academia de Santa Cecilia, que quedarían extasiados. Señores, por favor, Lady Catherine Williams los interrumpió diplomáticamente. Primero necesitamos resolver la situación actual. Valentina, ¿tienes algún tipo de contrato de trabajo con exclusividad? Valentina miró hacia Maximiliano, que estaba poniéndose cada vez más rojo. Tengo un contrato estándar de trabajo doméstico, que no incluye cláusulas de exclusividad artística. Margaret O'Sullivan dijo con autoridad, porque eso sería ilegal, según las leyes laborales mexicanas. Parece saber mucho sobre leyes mexicanas para una periodista estadounidense, Maximiliano comentó, tratando de recuperar algún control de la situación. Hago mi investigación. Margaret respondió fríamente, especialmente cuando veo situaciones que parecen cuestionables. El embajador francés se acercó a Valentina con una expresión gentil. Mademoiselle, ¿puedo hacer una pregunta directa? ¿Quiere continuar trabajando aquí o le gustaría explorar otras oportunidades? La pregunta colgó en el aire como una línea de vida arrojada a alguien que se estaba ahogando. Valentina miró alrededor del círculo de rostros expectantes, personas poderosas, influyentes, que minutos antes eran solo invitados de una fiesta, pero que ahora parecían genuinamente interesadas en su bienestar. Yo, comenzó, pero su voz falló. No necesita responder ahora. Thomas Richardson dijo gentilmente, pero necesita saber que tiene opciones, muchas opciones. Doctor. Rossini sacó una tarjeta de visita del bolsillo interno de su saco. Señorina, esta es mi tarjeta. Por favor, llámeme mañana. Necesito presentarla a algunas personas en Roma que pueden cambiar su vida. El maestro Villanueva hizo lo mismo. Y esta es la mía. Mi próxima temporada en el Auditorio Nacional comienza en 3 meses. Puedo arreglar una audición para usted que sería, como dicen ustedes, una formalidad. Margaret Sullivan también extendió su tarjeta. Y me gustaría mucho escribir su historia. El mundo necesita conocerla.
Valentina tomó las tarjetas con manos temblorosas como si fueran artefactos mágicos. Durante 5 años se había convencido de que su carrera musical estaba muerta y enterrada. Ahora de repente estaba siendo ofrecida una segunda oportunidad por personas que ni la conocían una hora atrás. «Esto es muy generoso de todos ustedes», dijo la voz embargada de emoción. «Pero necesitan entender. Ya no soy la misma persona que era antes. 5 años sin tocar, sin escenarios, sin tonterías». Dr. Rossini la interrumpió. «La música que escuchamos hoy prueba exactamente lo contrario. No solo mantuvo su talento, lo maduró. Hay una profundidad emocional en su interpretación que solo viene de quien ha vivido, de quien ha sufrido, de quien entiende la vida de una manera más profunda». «Tiene absolutamente razón», concordó Lady Catherine. «Querida, he escuchado a Ravi Shankar tocar personalmente en Londres en los años 80. Escuché a Plácido Domingo en Madrid, pero tu música hoy tocó algo en mí que ni sabía que existía». Thomas Richardson se acercó más. «Valentina, ¿puedo compartir algo personal? Perdí a mi hijo hace 5 años. Desde entonces no podía escuchar música clásica. Siempre me hacía llorar. Pero hoy, cuando tocaste, por primera vez en 5 años, lloré no solo de tristeza, sino de gratitud. Gratitud por haber vivido lo suficiente para escuchar algo tan hermoso». El testimonio fue devastador en su honestidad. Varias personas en el grupo tuvieron lágrimas en los ojos, incluyendo la propia Valentina. «¿Vías?», Dr. Rossini dijo suavemente. «Eso es lo que hace el arte verdadero. Sana, conecta, transforma dolor en belleza. Y usted, señorina, posee ese don raro». Maximiliano, que había permanecido relativamente callado durante los últimos intercambios, finalmente explotó. «Basta. Todos ustedes están romantizando una situación simple. Valentina trabaja para mí. Tiene un empleo estable, una casa, seguridad. ¿Por qué quieren destruir eso? ¿Seguridad para quién?». Margarito Sullivan se volvió hacia él con incredulidad. «¿Para ti, que tienes una artista internacional como empleada personal, o para ella, que está desperdiciando años preciosos de su carrera? Ella no es una artista internacional». Maximiliano rebatió. «Es una ex estudiante que nunca se graduó, que nunca tuvo una carrera real. Porque nunca tuvo oportunidad. El propio beneficio». La acusación resonó por el salón como un trueno. Otros invitados, que habían estado observando desde la distancia, comenzaron a acercarse, atraídos por la creciente conmoción. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó uno de los recién llegados, un industrial alemán que había estado conversando sobre negocios en otra parte del salón. «Estamos descubriendo que el señor Montemayor Villarreal tiene una concertista internacional trabajando como doméstica», Dr. Rossini explicó secamente. «Una concertista internacional». El alemán miró a Valentina con interés renovado. «¿En serio? Acaba de tocar Chopin de una manera que me hizo llorar», Lady Catherine confirmó. «Y aparentemente está siendo desperdiciada aquí desde hace 5 años». Más personas comenzaron a acercarse, atraídas por la conversación. La fiesta se había transformado completamente. En lugar de conversaciones sobre negocios y chismes de la alta sociedad, todos querían saber sobre la empleada que tocaba como un ángel. «Por favor», Valentina dijo sintiéndose cada vez más abrumada por la atención. «No quiero causar más problemas. Tal vez sería mejor que yo». «Usted no va a ningún lado», Dr. Rossini dijo firmemente. «Al menos no hasta que conversemos adecuadamente sobre su futuro». «Estoy de acuerdo», dijo el embajador francés. «Mademoiselle tiene demasiado talento para ser desperdiciada. Es casi una cuestión de interés cultural internacional». Margareto Sullivan estaba tomando notas frenéticamente. «Esta historia necesita ser contada. El público tiene derecho de saber sobre talentos ocultos, sobre oportunidades perdidas, sobre manipulación». Thomas Richardson agregó mirando directamente a Maximiliano. La palabra colgó en el aire como una acusación formal. Maximiliano se dio cuenta de que estaba perdiendo rápidamente, no solo el control de la situación, sino potencialmente toda su reputación. Estos eran algunos de los hombres más poderosos e influyentes del país, y claramente se estaban volviendo en su contra. «Creo que todos ustedes están exagerando», intentó, pero su voz sonaba desesperada ahora.
El maestro Villanueva preguntó retóricamente. Entonces explíqueme cómo una estudiante del Conservatorio Superior, con talento suficiente para tocar en los mejores escenarios de Europa, terminó limpiando su casa durante 5 años. Maximiliano abrió y cerró la boca como un pez fuera del agua. No había respuesta buena para esa pregunta, al menos no una que no lo incriminara aún más. Pensábamos que era un patrón de las artes, dijo la aristocrática española, pero parece que es más un, como dicen, coleccionista. Mantiene talentos como trofeos privados. La acusación fue brutal en su precisión. Maximiliano realmente había tratado a Valentina como una propiedad privada, manteniendo su talento oculto para su propio placer sádico. Eso es ridículo, protestó débilmente. ¿Lo es? Doctor Rossini preguntó. Entonces pruébelo. Libere a la señorina Valentina para perseguir su verdadera vocación. Muestre que realmente se preocupa por el arte, no solo por el control. Todas las miradas se volvieron hacia Maximiliano. Era un momento de verdad, y todos lo sabían. Su respuesta definiría no solo el futuro de Valentina, sino su propia reputación en aquel círculo social. Y Maximiliano Montemayor Villarreal, acostumbrado a controlar todas las situaciones, se dio cuenta de que estaba completamente sin opciones. La presión social se había vuelto insoportable. Cada rostro en el salón lo miraba con una mezcla de expectativa y juicio. Era como estar en un tribunal, donde él era simultáneamente el acusado y el juez, y estaba claramente perdiendo el caso. Ustedes no entienden la situación completa. Maximiliano finalmente logró decir, su voz sonando más débil de lo que pretendía. Valentina llegó aquí en circunstancias muy difíciles. Yo le ofrecí estabilidad. Un hogar donde podía mantenerla como una curiosidad privada. Margarito Sullivan lo interrumpió. ¿Cuántas veces la ha obligado a tocar para su entretenimiento personal? El silencio de Maximiliano fue respuesta suficiente. Thomas Richardson se acercó más. Su expresión ahora completamente seria. Maximiliano, hemos sido socios de negocios durante años. Te he respetado como empresario. Pero esto cambia mi percepción de quién eres realmente. Y la mía también, agregó el industrial alemán que acababa de llegar pero rápidamente había captado la situación. En Alemania tenemos una palabra para esto. Cultural Missbrauch, abuso cultural. La condena estaba llegando desde múltiples frentes y Maximiliano sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Estas no eran solo personas influyentes. Eran sus contactos de negocios, sus socios, la base de su imperio social y económico. Doctor Rossini, viendo la ventaja, presionó más. Signorina Valentina, me gustaría hacer una oferta formal aquí y ahora. Vuelve conmigo a Roma la próxima semana. Tengo una residencia artística disponible, contactos en las mejores orquestas de Europa y la garantía de que su talento será reconocido como merece. Y yo, agregó el maestro Villanueva, puedo ofrecerle la posición de primera pianista en la Orquesta Sinfónica Nacional. El salario sería, mencionó una cifra que hizo que varios invitados silbaran de admiración. Era 10 veces lo que Maximiliano le pagaba a Valentina. Ve, Margareto Sullivan dijo, dirigiéndose tanto a Valentina como a Maximiliano. Estas son las oportunidades que el talento real genera. ¿Y usted la tenía limpiando pisos? La humillación de Maximiliano era ahora completa y pública. Todo su plan de usar a Valentina para impresionar a sus invitados se había volcado espectacularmente en su contra. Y lo peor de todo, sabía que se lo merecía. Valentina observaba la escena desarrollarse ante sus ojos como si fuera una espectadora en un teatro surrealista. Durante 5 años había vivido en las sombras de aquella casa, invisible, silenciosa, aceptando su destino como una penitencia merecida. Y ahora de repente se encontraba en el centro de una tormenta social que amenazaba con cambiar no solo su vida, sino la de Maximiliano. Acepto, dijo finalmente, su voz cortando a través del murmullo de conversaciones. El silencio que siguió fue instantáneo y absoluto. ¿Acepta qué exactamente?, doctor Rossini preguntó, aunque su expresión sugería que ya sabía la respuesta. Acepto todas las oportunidades que me han ofrecido, la residencia en Roma, las audiciones, las entrevistas, todo. La voz de Valentina se fortaleció con cada palabra. Durante 5 años me he escondido detrás del miedo y la autocompasión. Ya no más.
El grupo estalló en sonrisas y palabras de aliento. Lady Catherine abrazó a Valentina, lágrimas en los ojos. Dr. Rossini y el maestro Villanueva comenzaron inmediatamente a discutir logística y cronogramas. Margareto Suleiman continuaba tomando notas frenéticamente y Maximiliano Montemayor Villarreal se quedó allí parado, observando su mundo cuidadosamente construido desmoronarse ante sus propios ojos. La empleada que había mantenido como un trofeo secreto estaba siendo transformada frente a sus propios invitados en una celebridad internacional. Bien, doctor Silva dijo, dirigiéndose a Maximiliano con una expresión que se había enfriado considerablemente. Supongo que deberías estar orgulloso. Tu ex empleada está a punto de convertirse en una de las artistas más celebradas de Europa. La palabra ex empleada resonó por el grupo como un veredicto final. Ya no había más discusión sobre si Valentina se quedaría o se iría. La decisión había sido tomada por los invitados, por ella misma, y por el destino que finalmente estaba poniendo las cosas en su lugar correcto. Maximiliano se dio cuenta de que había perdido completamente, no solo a Valentina, sino potencialmente su reputación, su estatus social, su capacidad de controlar narrativas, todo por un piano que había obligado a ella a tocar para humillarla. El universo, aparentemente, tenía sentido del humor y justicia poética. Creo, dijo Margareto Sullivan, cerrando su libreta de notas, que esta va a ser una de las mejores historias que he escrito jamás. La fiesta continuó, pero había cambiado completamente de carácter. Ahora era una celebración, no de los negocios de Maximiliano o de su influencia social, sino del renacimiento de una artista que finalmente estaba regresando a casa. Sin embargo, lo que nadie esperaba era lo que sucedió después. Mientras los invitados celebraban alrededor de Valentina, haciendo planes para su futuro y discutiendo las mejores estrategias para relanzar su carrera, un joven mesero se acercó discretamente a Margareto Sullivan. «Disculpe, señora», dijo en voz baja, «pero hay algo que creo que debería saber sobre la situación». Margareto, siempre alerta a nuevas pistas para su historia, se apartó del grupo con el mesero hacia un rincón más privado del salón. «Soy estudiante de música en el conservatorio». El joven continuó, mirando nerviosamente hacia Maximiliano. Y reconocía a la señorita Valentina en cuanto comenzó a tocar. Ella no es solo una ex estudiante. Ella fue la ganadora del concurso internacional de piano de América Latina hace 7 años. Su fotografía todavía cuelga en el hall de entrada del conservatorio. Margareto sintió que se le aceleraba el pulso. ¿Estás seguro? Complementé. Pero hay más. Después del accidente de sus padres hubo un escándalo. Algunos dijeron que el señor Montemayor Villarreal había estado involucrado en los negocios de su padre, que había deudas relacionadas con inversiones fallidas. Nunca se probó nada, pero Maximiliano sabía exactamente quién era ella cuando la contrató. Margareto completó las piezas del rompecabezas encajando en su lugar. El mesero asintió. Y no solo eso, he trabajado en varias fiestas aquí durante los últimos 2 años. El señor Montemayor Villarreal la ha obligado a tocar antes en eventos privados más pequeños. Siempre decía a los invitados que era una curiosidad que había descubierto. Margareto sintió una oleada de indignación. La situación era aún peor de lo que había imaginado. No era solo explotación laboral. Era manipulación psicológica sistemática. ¿Estarías dispuesto a hablar oficialmente sobre esto? ¿Para un artículo? El joven vaciló. No sé. Necesito este trabajo para pagar mis estudios. No te preocupes por eso, Margareto dijo, sacando otra tarjeta de visita. Tengo contactos en varios conservatorios de Estados Unidos que ofrecen becas completas. Y tu testimonio podría ayudar a asegurar que esto no le suceda a ningún otro artista. Mientras esta conversación se desarrollaba en privado, el resto de los invitados continuaba haciendo planes para el futuro de Valentina. Dr. Rossini había comenzado a hacer llamadas telefónicas a Roma, arreglando los detalles de la residencia artística. El maestro Villanueva estaba discutiendo fechas para audiciones con la Orquesta Sinfónica Nacional. Valentina, Lady Catherine dijo, tomando sus manos, quiero que sepas que esto es solo el comienzo. Con tu talento y las conexiones adecuadas, no hay límite para lo que puedes lograr. Es cierto, concordó Thomas Richardson. Y no solo en términos de carrera.
Has tocado nuestras vidas hoy de una manera que no podremos olvidar jamás. La aristócrata española se acercó con una expresión pensativa. Cherie, en Madrid tengo una amiga que dirige una fundación para artistas que han enfrentado adversidades. Estaría encantada de patrocinar tu debut europeo. Las ofertas continuaban llegando, cada una más generosa que la anterior. Valentina se sentía como si estuviera soñando, como si en cualquier momento fuera a despertar y descubrir que aún estaba limpiando el piso del salón principal. Pero entonces miró sus manos, las mismas manos que habían tocado Chopin con perfección pocas horas antes, las mismas manos que habían arrancado lágrimas de personas que ni la conocían, y supo que no estaba soñando. En ese momento, Margaret O'Suleyman regresó al grupo, su expresión más seria que antes. Valentina, dijo, necesito hablar contigo en privado. He descubierto algo que creo que debes saber. Se apartaron hacia el mismo rincón donde Margaret había hablado con el mesero, quien ya se había retirado discretamente. ¿Qué es? Valentina preguntó, aunque algo en la expresión de Margaret la hizo temer la respuesta. Acabé de hablar con alguien que te reconoció. Valentina, tú no eras solo una estudiante del conservatorio. Fuiste la ganadora del concurso internacional de piano de América Latina. Tu carrera ya estaba establecida antes del accidente. Valentina sintió que el color se drenaba de su rostro. ¿Cómo sabes eso? Porque un testigo me lo acaba de contar. Pero hay más. Parece que Maximiliano tenía conexiones con los negocios de tu padre. Él sabía exactamente quién eras cuando te contrató. Conocía tu historia completa. Ya ha estado usándote como entretenimiento privado durante años. La revelación golpeó a Valentina como un puñetazo en el estómago. Durante 5 años, había creído que Maximiliano la había contratado por compasión, que le había dado una oportunidad cuando nadie más lo haría. Descubrir que todo había sido una manipulación calculada. Desde el principio era devastador. Yo necesito sentarme, logró decir. Margaret la guió hacia una silla cercana. Valentina, esto es importante. Si esto es cierto, no es solo una historia de talento desperdiciado. Es una historia de abuso sistemático, de manipulación psicológica, y el mundo necesita saberlo. Del otro lado del salón, Dr. Rossini había notado la conversación intensa entre las dos mujeres y se acercó con preocupación. ¿Está todo bien?, preguntó. Margaret miró a Valentina buscando permiso. Cuando Valentina asintió débilmente, Margaret compartió lo que había descubierto. La reacción de Dr. Rossini fue inmediata e intensa. «¿Que esto es monstruoso?», exclamó en italiano, antes de cambiarse al español. «Esto es monstruoso. Si esto es verdad, no es solo explotación laboral. Es tortura psicológica». Su voz se elevó lo suficiente para atraer la atención de otros invitados, que comenzaron a acercarse para ver qué estaba causando tal agitación. «¿Qué está pasando?», preguntó Thomas Richardson. «Estamos descubriendo que la situación es aún peor de lo que pensábamos», Margaret explicó. Valentina no era solo una estudiante prometida, era una artista establecida, ganadora de concursos internacionales. Y hay evidencia de que Maximiliano sabía esto desde el principio, que posiblemente estuvo involucrado en las circunstancias que la llevaron a trabajar para él. Un murmullo de shock e indignación recorrió el grupo. Las miradas se volvieron hacia Maximiliano, quien había palidecido notablemente. «Esto es muy serio», dijo el embajador francés. «Si hay evidencia de manipulación deliberada de una artista reconocida internacionalmente, podría haber implicaciones legales», completó Thomas Richardson, su expresión ahora completamente fría. Lady Catherine Williams se acercó a Valentina y puso un brazo protector alrededor de sus hombros. «Querida, quiero que sepas que no estás sola en esto. Todos nosotros estamos aquí para apoyarte, sin importar lo que decidas hacer». El maestro Villanueva estaba visiblemente furioso. «En México, tenemos leyes contra este tipo de explotación. Si se puede probar que hubo manipulación deliberada, se puede probar». Margaret dijo firmemente. «Tengo un testigo dispuesto a hablar, y estoy segura de que una investigación revelará más evidencia». Maximiliano, quien había estado observando desde la distancia, finalmente se acercó al grupo. Su rostro estaba pálido, pero decidido. «Creo que ha habido suficientes malentendidos por una noche», dijo, intentando mantener su voz firme. «Valentina,
Tal vez deberíamos discutir esto en privado. No, doctor Rossini se interpuso físicamente entre Maximiliano y Valentina. Ya no hay más conversaciones privadas. Ya no hay más manipulación. La signorina Valentina está bajo nuestra protección ahora. ¿Su protección? Maximiliano rió, pero sonó forzado. Ella es mi empleada. Esto es mi casa. Ya no. Thomas Richardson dijo firmemente. Efective inmediato. Estoy cancelando todos mis contratos contigo, Maximiliano, y me aseguraré de que todos mis socios conozcan la razón. Y yo también, agregó el industrial alemán. En Alemania no hacemos negocios con personas que explotan artistas. Uno por uno, los invitados más importantes comenzaron a hacer declaraciones similares. Maximiliano observaba, impotente, mientras 5 años de construcción de relaciones se desmoronaban en cuestión de minutos. Pero lo más devastador de todo era la mirada en los ojos de Valentina. Ya no había miedo, ni sumisión, ni la gratitud falsa que él había llegado a esperar. Había algo nuevo allí, algo que él nunca había visto antes. Había dignidad recuperada y la determinación absoluta de nunca más permitir que alguien la tratara como algo menos de lo que era. Una artista, una mujer con talento y valor, alguien que merecía respeto y reconocimiento. La transformación era completa. La empleada tímida había desaparecido para siempre, reemplazada por la artista, que siempre había sido destinada a ser. Y Maximiliano Montemayor Villarreal, quien había creído que podía controlar y poseer el talento de otros, finalmente estaba enfrentando las consecuencias de sus acciones. La música había liberado más que notas y melodías esa noche. Había liberado la verdad. 8 meses después, Valentina se encontraba en los bastidores del Teatro Real de Madrid, ajustando el vestido de concierto color esmeralda que Dr. Rossini había insistido en encargar especialmente para ella de uno de los mejores diseñadores de Roma. Sus manos ya no temblaban. Después de 32 semanas de preparación intensiva, ensayos con las mejores orquestas de Europa y presentaciones que habían conquistado a críticos desde París hasta Berlín, se sentía finalmente en casa otra vez en el mundo de la música. 5 minutos para salir a escena, anunció Carmen, una de las técnicas del teatro que se había convertido en amiga de Valentina durante los preparativos de la última semana. Valentina respiró profundamente y se miró en el espejo del camerino. La mujer que la miraba de vuelta era completamente diferente de aquella que limpiaba la hacienda de los Montemayor Villarreal. Había luz en sus ojos, confianza en su postura, propósito en cada movimiento, pero más que eso había paz. Una paz que no sentía desde antes de la muerte de sus padres. Los últimos 8 meses habían sido una montaña rusa emocional que redefinió completamente su comprensión de lo que era posible en la vida. Después de aceptar las ofertas de aquel grupo extraordinario de personas en la fiesta de Maximiliano, todo había sucedido con una velocidad que aún la dejaba mareada. Margaret Suleiman había cumplido su palabra de manera espectacular. El artículo que escribió titulado La Cenicienta del piano, como una empleada doméstica, se reveló como el mayor descubrimiento musical de la década. Había sido republicado en periódicos de 20 países. El teléfono de Valentina, el primero que poseía en 5 años, no paraba de sonar con ofertas de grabadoras, promotores de conciertos e invitaciones a festivales musicales alrededor del mundo. Dr. Rossini también había sido increíblemente generoso. La residencia artística en Roma, que arregló, no era solo un lugar para vivir y practicar, era un programa completo de renacimiento profesional. Había conectado a Valentina con los mejores maestros de Europa. Arregló sesiones con entrenadores vocales y de interpretación, e incluso contrató a una terapeuta especializada en ayudar a artistas a superar traumas relacionados con su carrera. Necesita entender, le había dicho durante una de sus conversaciones iniciales en Roma, que lo que le pasó no fue solo una interrupción en su carrera. Fue un trauma profundo, que necesita ser sanado antes de que pueda volar nuevamente. Y tenía razón. Las primeras semanas en Roma habían sido difíciles. Sentarse al piano todos los días, enfrentar la música que había evitado durante 5 años, reconectarse con una parte de sí misma que había enterrado. Todo eso requirió un coraje que no sabía que poseía. Pero gradualmente, nota por nota, ensayo por ensayo, había encontrado su camino de regreso. No hacia la pianista que había sido antes, esa joven ingenua y confiada había muerto junto con sus padres, sino hacia una artista nueva, más madura,
que llevaba cicatrices que se habían transformado en sabiduría. El maestro Villanueva también había cumplido sus promesas de manera magistral. Su primera presentación con la Orquesta Sinfónica Nacional había sido mágica. Había elegido el concierto para piano número 2 en do menor de Rachmaninoff, una pieza técnicamente desafiante, pero emocionalmente accesible, que le permitió demostrar tanto su técnica como su nueva madurez artística. La crítica en el periódico El Universal, la mañana siguiente, había sido devastadora en sus elogios. Una nueva estrella nació anoche en el Palacio de Bellas Artes. Valentina Solís no es solo una pianista técnicamente excepcional, es un artista que logra transformar música en lenguaje emocional puro. Su interpretación del Rachmaninoff fue simultáneamente reverente e innovadora, clásica y profundamente personal. Después de Ciudad de México, las puertas se abrieron como una avalancha. Madrid, donde tocó con la Orquesta Nacional en un concierto que fue transmitido en vivo para toda España. Londres, donde su interpretación de Chopin en el Royal Albert Hall recibió una ovación de 20 minutos. París, donde tocó en la Salle Pleyel, para una audiencia que incluía al ministro de Cultura francés y varios miembros de la realeza europea. Cada presentación había sido mejor que la anterior. No solo técnicamente, sino emocionalmente. Valentina había descubierto que su tiempo en el exilio, como ahora pensaba en los 5 años en la Hacienda Montemayor Villarreal, no había sido solo pérdida, había sido preparación, el dolor, la humillación, la lucha silenciosa para mantener su dignidad en circunstancias imposibles. Todo eso se había transformado en profundidad artística, que nunca habría desarrollado si su carrera hubiera seguido un camino lineal normal. Es eso lo que la hace especial. Dr. Rossini le había explicado durante una de sus conversaciones en Roma. Usted no es solo una pianista que toca notas correctamente. Es una sobreviviente que transformó sufrimiento en arte. Y eso es raro. Es precioso. Es lo que separa a artistas verdaderos de simples técnicos. Una suave llamada en la puerta la sacó de sus pensamientos. Era Margaret O'Sullivan, elegante en un vestido azul marino sosteniendo un ramo de rosas blancas. ¿Cómo te sientes?, preguntó entregando las flores. Lista. Valentina respondió y realmente se sentía así. Más lista de lo que jamás me he sentido. La audiencia está llena, Margaret dijo con una sonrisa. Críticos de 12 periódicos diferentes. El director de Deutsche Grammophon está aquí, aparentemente interesado en una grabación exclusiva. ¿Y hay algunas sorpresas para ti? ¿Qué sorpresas? Margaret sonrió misteriosamente. Las verás. Pero puedo adelantar una cosa. Algunos rostros familiares volaron especialmente desde México para estar aquí hoy. Caminaron juntas por los pasillos hasta los laterales del escenario. Valentina podía escuchar el murmullo del público del otro lado de la cortina. Podía sentir la energía eléctrica que siempre precedía a un gran concierto. Pero esta vez era diferente. Esta vez no estaba tocando porque alguien la obligara o porque necesitara impresionar a nadie. Estaba tocando porque era para esto que había nacido. El maestro Roberto Hernández se acercó ya vestido con su frac de gala. Durante los últimos meses se había convertido en más que un director musical para Valentina. Era un mentor, casi una figura paterna. Veía en ella no solo talento técnico, sino una madurez emocional que pocos artistas lograban desarrollar tan jóvenes. Valentina, ¿estás lista para hacer historia otra vez?, preguntó, ajustándose la pajarita. Ella asintió. Durante los ensayos, Roberto había quedado impresionado no solo con su técnica, sino con su capacidad de interpretar y transmitir emoción a través de la música. Decía que tenía algo raro. La habilidad de hacer que cada persona en la audiencia sintiera que la música estaba siendo tocada específicamente para ella. Hoy no eres solo Valentina Solís, la pianista, dijo, poniendo una mano en su hombro. Eres Valentina Solís, la sobreviviente, la mujer que perdió todo y reconstruyó su vida a través de la música. Eso es lo que hace tu arte tan especial. Damas y caballeros. La voz del presentador resonó por el teatro. Reciban a la Orquesta Sinfónica de Madrid y nuestra solista internacional, Valentina Solís, interpretando el concierto para piano número 1 en mi bemol mayor de Liszt, seguido de una composición original de la propia artista. Valentina caminó por el escenario hacia el piano, la luz de los reflectores creando un sendero dorado frente a ella.
Cuando se volvió para saludar a la audiencia, su corazón se llenó de emoción. En la primera fila, exactamente donde Margaret había prometido, estaban rostros que reconoció inmediatamente. Thomas Richardson había volado desde Londres especialmente para estar allí con su esposa a su lado. Lady Catherine Williams estaba radiante, claramente emocionada por ver a la protegida que había ayudado a descubrir. Doctor Rossini estaba en su lugar de honor, sonriendo como un padre orgulloso. Y en la tercera fila, en una sorpresa que casi la hizo llorar en el escenario, estaba Elena Morales, su prima que había perdido de vista durante los años difíciles, pero que Margaret había logrado localizar y traer a Madrid. Elena estaba llorando antes de que la música siquiera comenzara, las manos cubriendo su rostro, claramente emocionada por ver a su prima de vuelta en los escenarios donde siempre perteneció. Pero fue en la quinta fila, donde Valentina tuvo la mayor sorpresa de todas. Maximiliano Montemayor Villarreal estaba sentado solo, vestido con un traje oscuro, el rostro serio, pero no hostil. Evitó su mirada cuando sus ojos se encontraron, pero el hecho de que estuviera allí decía mucho. En los últimos meses, Valentina había escuchado a través de la red de chismes de la alta sociedad que Maximiliano había pasado por cambios significativos. La exposición pública de cómo había tratado a una artista de su calibre le había costado caro a su reputación. Varios inversionistas importantes se habían alejado. Algunos contratos lucrativos habían sido cancelados y había sido forzado a repensar muchas de sus actitudes y prioridades, pero más interesante que eso eran los rumores de que había comenzado a estudiar piano. Aparentemente, la noche que había cambiado la vida de Valentina también había plantado una semilla en él. El reconocimiento de que había desperdiciado su propia vida persiguiendo dinero y estatus en lugar de seguir sus verdaderas pasiones. Valentina se sentó al piano y posicionó sus manos sobre las teclas. Por un momento, cerró los ojos y se conectó con la memoria de sus padres. Podía casi escuchar la voz de su madre susurrando palabras de aliento. Podía casi sentir la presencia de su padre al lado del piano, como en los viejos tiempos. Cuando comenzó a tocar, fue como si todos los últimos años de dolor, lucha y renacimiento se transformaran en música. El concierto de Liszt, una de las piezas más desafiantes del repertorio romántico, fluía de sus manos como si fuera la cosa más natural del mundo, pero esta vez era diferente de todas las otras veces que había tocado la pieza. Esta vez no estaba solo ejecutando las notas, estaba contando su historia a través de la música. El primer movimiento llevaba toda la energía y determinación de su viaje de regreso. El segundo movimiento, más introspectivo, hablaba de la soledad y la lucha interna de los años perdidos, y el tercer movimiento era pura celebración, la alegría explosiva de haber encontrado su camino de regreso a casa. La orquesta la acompañaba perfectamente, Roberto dirigiendo con una pasión que contagiaba a todos los músicos. Valentina no estaba solo tocando con ellos, estaba conversando, creando un diálogo musical que hacía que cada persona en la audiencia se sintiera parte de algo más grande. Durante el segundo movimiento, Valentina miró hacia la audiencia y vio lágrimas en docenas de rostros. Vio a Elena llorando abiertamente. Vio a Margaretha Sullivan con los ojos cerrados, completamente absorta en la música. Vio a Thomas Richardson sosteniendo firmemente la mano de su esposa, ambos claramente emocionados, y vio a Maximiliano, que estaba mirándola con una expresión que nunca había visto antes, respeto genuino, mezclado con algo que parecía mucho arrepentimiento. El tercer movimiento exigía todo de ella física y emocionalmente. Sus manos volaban por las teclas en pasajes técnicos que pocos pianistas en el mundo podían ejecutar con perfección, pero Valentina no estaba solo ejecutando, estaba viviendo cada nota, cada acorde, cada silencio. Cuando tocó la última nota del concierto de Liszt, el teatro explotó en aplausos antes del silencio tradicional. Era una ovación de pie espontánea, emocionada, el tipo de reacción que ocurre cuando el público presencia algo verdaderamente especial. Pero Valentina sabía que la noche aún no había terminado. Después de una pausa de 15 minutos, regresaría al escenario para tocar su composición original, la pieza que había nacido del dolor y se había transformado en esperanza. La música que contaba toda su jornada, desde la tragedia hasta la redención. Durante el intermedio,
Valentina fue felicitada por docenas de personas en los bastidores, críticos musicales que ya estaban escribiendo reseñas entusiastas en sus teléfonos, otros músicos de la orquesta que querían colaborar con ella en proyectos futuros, empresarios ofreciendo contratos tentadores. Elena fue una de las primeras en encontrarla en los bastidores, y el abrazo entre las dos duró varios minutos. Ninguna de las dos podía hablar. Solo lloraban de emoción y alivio. Tus padres estarían tan orgullosos. Elena finalmente susurró en el oído de Valentina. Honraste su memoria esta noche, de una manera que va más allá de la música. Gracias por estar aquí, Valentina, respondió. Tenerte en la audiencia hizo toda la diferencia. Margaret se acercó con una sonrisa que iba de oreja a oreja. Valentina, acabas de dar el concierto de la década. Ya tengo 6 grabadoras queriendo hablar contigo antes del fin de semana. Pero Valentina estaba pensando en otra cosa. Margaret, ¿viste quién está en la audiencia? Por supuesto, medio mundo de la música clásica internacional vino a escucharte tocar. No, hablo de Maximiliano. Está aquí. Margaret frunció el ceño. Interesante. Después de todo lo que pasó, no esperaba que tuviera el coraje de aparecer. Quiero hablar con él después del concierto. ¿Estás segura? Después de todo lo que hizo, estoy segura. Él es parte de mi historia. Y esta noche es sobre cierre, sobre perdón, sobre paz. La señal para el segundo tiempo sonó. Y Valentina se preparó para regresar al escenario. La segunda parte del concierto estaría dedicada enteramente a su composición original, una pieza de 25 minutos que había titulado Renacimiento. Era la música que había comenzado a escribir mentalmente durante los días más oscuros en la hacienda Montemayor Villarreal. Era la música que había tocado en aquella noche fatídica, cuando su vida cambió para siempre, pero ahora estaba completa, madura, transformada por la experiencia de reconstruir su vida desde cero. Cuando regresó al escenario, el silencio era absoluto. Todos sabían que estaban a punto de escuchar algo único, algo que nunca había sido tocado en público antes. Valentina se sentó al piano y miró una vez más hacia la audiencia. Esta vez, cuando sus ojos encontraron los de Maximiliano, él no desvió la mirada. Había algo diferente en su expresión, algo que ella estaba comenzando a reconocer como una especie de paz, la paz de alguien que finalmente había aceptado las consecuencias de sus acciones y estaba tratando de ser una mejor persona. Valentina puso sus manos sobre las teclas y comenzó a tocar su propia historia. Una historia de pérdida, exilio, lucha, descubrimiento y finalmente, renacimiento. Era música sobre segundas oportunidades, sobre perdón, sobre la capacidad humana infinita de transformar dolor en belleza. Cuando tocó la última nota de renacimiento, el silencio que siguió fue casi sagrado. Entonces el teatro explotó nuevamente. Esta vez en una ovación que duró más de 25 minutos, personas gritaban, ¡brava! Críticos lloraban abiertamente, y toda la experiencia se transformó en una catarsis colectiva que nadie presente jamás olvidaría. Después del concierto en los bastidores, Valentina encontró a Maximiliano esperando pacientemente en un rincón, claramente nervioso pero determinado. Valentina dijo simplemente cuando ella se acercó. Maximiliano. Se quedaron en silencio por un momento. El peso de todo lo que había pasado entre ellos flotando en el aire. Veniste. Valentina dijo finalmente. Necesitaba venir. Necesitaba escucharte tocar de verdad. No como mi empleada, sino como la artista que siempre fuiste. Maximiliano respiró profundamente antes de continuar. Valentina, vine aquí para agradecerte. Agradecerme. Ella frunció el ceño, confundida. Sí, agradecerte por mostrarme quién realmente me había convertido. Esa noche cuando tocaste en mi casa, no solo cambiaste tu propia vida, cambiaste la mía también. Se detuvo luchando para encontrar las palabras correctas. Pasé toda mi vida persiguiendo cosas vacías, dinero, estatus, poder sobre otras personas. Pero cuando te escuché tocar, cuando vi lo que había estado manteniendo oculto, me di cuenta de que estaba desperdiciando no solo tu talento, sino mi propia vida. Valentina lo observó, viendo sinceridad genuina en su expresión. ¿Y qué hiciste con esa realización? Maximiliano sonrió. Una sonrisa real, sin la arrogancia de antes. Comencé a estudiar piano a los 46 años. No voy a ser un concertista internacional como tú, pero
Por primera vez en mi vida, estoy haciendo algo que realmente amo. Eso es maravilloso, Maximiliano. ¿Y tú?, continuó, me enseñaste que nunca es demasiado tarde para convertirse en quien realmente debería ser. Gracias por eso. Y, perdóname, por favor, por todo. Valentina sintió lágrimas en sus ojos. Ya perdoné hace mucho tiempo. ¿Y sabes por qué? Porque si no hubieras hecho lo que hiciste, todavía estaría escondida, desperdiciando mi talento por miedo. A veces las peores cosas que nos pasan son las que nos empujan hacia donde deberíamos estar. Conversaron por unos minutos más, dos personas que habían encontrado en la música una forma de sanar heridas antiguas y construir un futuro mejor. Cuando se despidieron, fue con respeto mutuo y gratitud. Gratitud por una jornada que había transformado a ambos de maneras que nunca podrían haber imaginado. Afuera del Teatro Real, la luna llena iluminaba las calles de Madrid con la misma luz plateada que Valentina sentía en su corazón. Tenía 27 años, una carrera internacional floreciente, y el mundo entero abierto ante ella como una partitura en blanco esperando ser escrita. La música continuaría resonando en su vida, una melodía de redención y nuevos comienzos, una sinfonía de una mujer que había aprendido que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo, nunca es demasiado tarde para perdonar, y nunca es demasiado tarde para convertirse en quien realmente deberían ser. Y que a veces, lo que parece ser el final, es solo el comienzo de algo mucho más hermoso. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete a nuestro canal para más historias como esta. Comenta abajo qué fue lo que más te emocionó y comparte este mensaje con alguien especial. Estamos trabajando duro para alcanzar 50.000 suscriptores y tu apoyo es esencial. Gracias por ser parte de este viaje.